Hola, mi nombre es Ismael Vallejo Villalta, soy profesor de Geografía Física y dentro del programa sobre píldora formativa geográfica voy a presentar el tema de los desastres naturales. Prácticamente a diario los medios de comunicación nos muestran las repercusiones que determinados fenómenos del medio físico, de tipo extremo, tienen sobre sociedades a lo largo de todo el planeta. Erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, inundaciones, tornados, van a darse con relativa frecuencia a lo largo de todo el mundo y por tanto van a tener repercusiones, como digo, en muchas sociedades a lo largo y ancho de todo el planeta. A este tipo de circunstancias las denominamos desastres naturales. Como acabamos de señalar, para considerar un fenómeno de desastre natural deben darse dos circunstancias. En primer lugar, la ocurrencia de un fenómeno natural de tipo extremo, como el tsunami que tenemos en la pantalla, y por otro lado, que esa ocurrencia, de forma directa o indirecta, sea capaz de generar daños negativos sobre una población, sus bienes, las infraestructuras o las actividades económicas que estos practiquen. No consideramos, por tanto, un desastre natural cuando tenga lugar, como en este caso, un fenómeno natural extraordinario, como esta erupción volcánica, pero que se da en una isla desierta y que, por tanto, no va a generar daños a ninguna población, a ninguna infraestructura, etc. Por tanto, no concurre en la segunda de las circunstancias que hemos comentado anteriormente. Si nos centramos ahora en la primera parte de este binomio, en lo que serían los fenómenos naturales, podemos asumir que, aunque son de muy distinta naturaleza, como acabamos de señalar, que se darían de esta forma, como lo que tenemos en pantalla, donde estamos midiendo un parámetro, una determinada variable a lo largo del tiempo. Pues bien, identificaríamos los fenómenos extraordinarios cuando en algún momento estos superan un determinado umbral que se aleja de su comportamiento normal, de su comportamiento medio. Por tanto, una de sus primeras características es que son fenómenos de gran intensidad, que van a mostrar una gran intensidad. Esta intensidad suele traducirse normalmente en grandes despliegues energéticos, como sucede en el caso de los vientos violentos o en los terremotos, o bien grandes despliegues de masa, de grandes volúmenes de materiales. Aunque las dos cosas pueden concurrir de forma simultánea. En el caso de las erupciones volcánicas existe un gran despliegue energético, pero también, como sabemos, las propias coladas de lava o los flujos piroclásticos suponen un gran despliegue de masa igualmente. Por otro lado, este carácter extraordinario, esta gran intensidad, hace que sean fenómenos de muy baja frecuencia. Son fenómenos, por tanto, muy raros. ¿De acuerdo? Que a lo largo del tiempo no se van a repetir de forma continuada, ¿de acuerdo? Por tanto, van a tener periodos de recurrencia muy largos. Y por último, son fenómenos de carácter azaroso. Esto quiere decir que no sabemos, no presentan ninguna regularidad y por tanto no sabemos cuándo van a ocurrir a ciencia cierta el siguiente, como ocurriría en el caso de un fenómeno como la marea, que sabemos perfectamente cuándo van a producirse las pleamares o las bajamares en cualquier punto del globo. Por tanto, alta intensidad, baja frecuencia y carácter azaroso es lo que imprime a este tipo de fenómenos su máxima peligrosidad. Respecto a la clasificación de estos fenómenos, lo que suele hacerse es vincular los mecanismos y factores desencadenantes y condicionantes de los mismos a algunos de estos ámbitos que tenemos aquí representados con colores o bien combinaciones de colores, cuando esos factores o fuerzas desencadenantes pues de alguna forma integran más de uno de estos ámbitos. Por poner un ejemplo o varios ejemplos, en el caso del espacio exterior tenemos fenómenos de tipo cósmico, como pueden ser las tormentas solares o la caída de meteoritos, que sabemos en el pasado pues, han tenido repercusiones muy importantes. No olvidemos, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿no? Si nos movemos desde el espacio exterior, externo a la Tierra, precisamente a su interior, tenemos dinámicas geofísicas que van a condicionar la disposición, la estructura de las placas litosféricas o placas tectónicas
cuyo desplazamiento, cuyo contacto va a condicionar la aparición de los fenómenos de vulcanismo y los movimientos sísmicos. Estos suelen alinearse en grandes ejes a lo largo de la Tierra. Uno de los principales, tenemos ahí en esa cartografía, es el cinturón circunpacífico, o llamado también cinturón de fuego, precisamente por la presencia de volcanes activos muy importantes. Bien, otro tipo de fenómenos son los conocidos como atmosféricos, que lógicamente tienen relación con la dinámica de los principales factores o elementos atmosféricos, como son el viento, la precipitación o la temperatura. Y ahí tendríamos casos, en el caso del viento, ejemplos como los tornados, en el caso de la precipitación, pues las nevadas, o en el caso de la temperatura, pues las olas de frío o calor, ¿no? Por ejemplo. Pero, como decía, se producen también fenómenos por la integración de mecanismos y factores que pertenecen a varios de estos ámbitos. El caso de los tsunamis es uno de estos fenómenos. Fundamentalmente, como se sabe, pues se trata de un fenómeno oceánico, en el sentido de que son grandes olas que a su llegada a la costa pues asolan los territorios costeros. Sin embargo, sabemos que su génesis, sus causas, pueden estar vinculadas desde la caída de meteoritos, los deslizamientos que pueden tener lugar en determinadas partes de la superficie terrestre o en la zona de la plataforma continental, y más comúnmente a erupciones volcánicas, mayoritariamente submarinas, o bien a terremotos también con epicentro en el fondo oceánico. De ahí que en la cartografía que aquí se representa, de nuevo, los emplazamientos donde se generan tsunamis siga también uno de esos ejes característicos que veíamos antes en el caso de terremotos y tsunamis, es decir, el cinturón circunpacífico, aunque pueden darse lógicamente en otros ámbitos. También como ejemplo de esa integración de factores desencadenantes, en el caso de océano y atmósfera, tenemos el ejemplo de los temporales costeros o más comúnmente de los denominados ciclones tropicales, ¿no? Huracanes, como con el nombre así más usual. Lógicamente aquí esos sistemas acoplados de la atmósfera y del océano los que explican precisamente su aparición en una franja muy concreta de la zona del océano tropical y por tanto su afección fundamentalmente a las costas tropicales y subtropicales. Y como sabemos, bueno, pues son fundamentalmente fuertes vientos, fuertes lluvias y oleajes de alturas importantes condicionadas por ese viento y por las bajas presiones que suelen acompañar a estos fenómenos. De la misma forma, más vinculados a la dinámica externa de la superficie terrestre, es decir, aquellos fenómenos que son fundamentalmente geomorfológicos, son también combinaciones de varios ámbitos. Lógicamente, en la superficie de la Tierra se dan, por ejemplo, las manifestaciones de ladera inestable, como los deslizamientos, que pueden ser desencadenados por movimientos sísmicos o bien por fuertes precipitaciones. De ahí que en su apartado pues hayamos combinado esos colores que hacen referencia al interior de la Tierra o también a los fenómenos meteorológicos. Y lo mismo sucedería con las inundaciones, mayoritariamente, lógicamente, provocadas por fuertes precipitaciones, pero no cabe duda de que van a ser precisamente la configuración de los sistemas fluviales, sus características, sus condicionantes, los que finalmente vayan a determinar dónde y cómo van a desarrollarse las inundaciones que suponen ese exceso de agua traducida en caudal en los ríos. Bien, y podríamos estar, lógicamente, generando una lista prácticamente interminable de fenómenos en cada uno de estos ámbitos y en las combinaciones de los mismos, pero queríamos introducir también un aspecto que se comenta en el cuadro, y es la intervención humana. Como sabemos, desde la aparición de los seres humanos sobre la Tierra, su capacidad para intervenir, para modificar el medio físico, ha ido en aumento hasta llegar hoy día pues, a límites que son realmente
muy importante. Lógicamente, no en todos los fenómenos el hombre puede intervenir de la misma forma. En el caso de los procesos vinculados a la dinámica geointerna del planeta, los procesos geofísicos como terremotos y volcanes, pues prácticamente el hombre no tiene ninguna capacidad de intervención. Sin embargo, y así se intenta explicar en el cuadro, en la parte derecha, pues tenemos fenómenos mayormente vinculados a la superficie terrestre o bien a la biosfera, donde el hombre sí tiene una capacidad de intervención. Veamos algunos ejemplos de estas manifestaciones que se denominan fenómenos extremos inducidos. En el caso de los incendios forestales, todos sabemos que en muchos casos son directamente provocados. Pueden ser provocados por pirómanos o, en otros casos, por accidentes o negligencias que se denominan, pero en cualquier caso son actividades humanas los que los provocan. Y en otros casos, aunque sean causas naturales como la caída de un rayo, es posteriormente como condicionante la alteración que haya hecho el hombre de la vegetación, por ejemplo, introduciendo especies más propensas a la propagación de las llamas o con marcos de plantación más propenso a el paso de la llama de árbol en árbol, lo que hace que tengamos incendios más severos. Pues aquí pues vemos a un operario precisamente talando árboles en las proximidades de un tendido eléctrico de una vía ferroviaria, un ejemplo de causa de incendio por negligencia o accidente que en este caso se intenta evitar. En otros casos, vinculando la erosión continental, incluso las inundaciones, tenemos ejemplos muy evidentes como la erosión acelerada que se produce en zonas de cultivo. Tenemos aquí el ejemplo del olivar, donde existe una gran desprotección del suelo por cómo se plantan los olivos de una forma dispersa y donde se erradica toda la vegetación natural de tipo herbáceo de matorral. Y ello contribuye a que, con episodios de fuertes precipitaciones, se produzcan episodios de fuerte erosión. Esto termina colmatando embalses, colmatando también los cauces de los ríos, y esto contribuye a que las inundaciones que puedan producirse sean mucho más perjudiciales. En primer lugar, porque los cauces tienen menor capacidad para evacuar los caudales que se producen, los embalses tienen menos capacidad para retener el agua también por su colmatación, y además la carga sólida que suelen transportar estas avenidas, estos ríos donde ha ido a parar todo el sedimento procedente de la erosión, pues como nos muestra la imagen, son mucho más perjudiciales cuando digamos acompañan a la propia inundación. Y qué decir de las denominadas inundaciones urbanas, donde no tienen que concurrir ningún tipo de curso fluvial, sino únicamente la caída de la precipitación genera importantes inundaciones motivadas por la incapacidad de evacuación de esas lluvias por parte de las zonas asfaltadas, por parte de las zonas urbanizadas, y en muchos casos la concentración de esa acumulación de agua precisamente por las infraestructuras, como podemos observar en las dos imágenes que tenemos ahora mismo en la pantalla. Bien, y hasta aquí hemos estado haciendo alusión fundamentalmente a la parte natural del desastre, pero dijimos que necesitábamos también que concurriese la otra circunstancia, es decir, los efectos sobre la sociedad. Sobre esto nos vamos a detener muy poco, pero valga algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a poner como ejemplo esta gráfica que nos muestra el número de víctimas mortales registradas anualmente a nivel mundial. Y nos vamos a fijar en 2 años, 2010 y 2011. En 2010, esa cantidad de víctimas que casi alcanzan los 300.000 individuos se debió fundamentalmente al terremoto de Haití. Sin embargo, un año después, el conocido terremoto, tsunami, incluso accidente nuclear que tiene lugar en Japón, pues solamente quiero decir, en relación a lo anterior, pues generó un número mucho menor de víctimas. Está claro que existe unas causas
que van más allá del fenómeno físico y que tienen mucho que ver con cómo son esas dos sociedades, ¿no? Mucho menos desarrolladas en el caso de Haití, con menor preparación desde el punto de vista de la edificación sismorresistente, de la preparación de la propia población y de la capacidad para recuperarse después del desastre ocurrido. Sin embargo, si vamos ahora a las pérdidas económicas, vamos a ver que de las dos décadas anteriores es precisamente el terremoto, tsunami y accidente nuclear de Japón el que va a encabezar ese ranking de pérdidas económicas, y el terremoto de Haití ni siquiera aparece en ese ranking. Por tanto, vemos que son catástrofes naturales o desastres naturales absolutamente diferentes, ¿de acuerdo? Donde, por así decirlo, unos países, unas regiones, ponen fundamentalmente víctimas mortales en el caso de las pérdidas, mientras que otros son fundamentalmente pérdidas económicas. Esto, lógicamente, nos lleva a reiterar el que en el caso de los desastres naturales es absolutamente necesario considerar los dos planos, el plano físico, natural, y el plano social, y será precisamente la atención a esta problemática y sobre todo a la gestión de esta problemática la que protagonice la presentación que se hará posteriormente como continuación a esta sesión. Bien, muchas gracias.